Me llamo Nemesio Oseguera Cervantes, pero el mundo me conoce como el Mencho, el hombre más buscado de México, con una recompensa de $10 millones sobre mi cabeza. Llevo más de una década evadiendo capturas que deberían haber sido inevitables, escapando de operativos militares que tenían mi ubicación exacta, sobreviviendo a traiciones que hubieran acabado con cualquier otro capo. El gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses me pintan como el criminal más peligroso del hemisferio, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, responsable de miles de muertes y de inundar Estados Unidos con fentanilo y metanfetaminas. Todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. La razón real por la que sigo libre, por la que ninguna captura ha tenido éxito, por la que puedo moverme con relativa impunidad, a pesar de ser el hombre más buscado, no tiene nada que ver con mi astucia o mi poder militar. Tiene que ver con un pacto que pocos conocen y que el gobierno prefiere mantener oculto porque exponerlo destruiría la narrativa completa de la guerra contra el narco. Nací en Naranjo, de Chila, Michoacán, en 1966 en una familia campesina tan pobre que el hambre era nuestra compañera constante. Mi padre cultivaba aguacate en tierras que apenas daban para sobrevivir, y desde niño trabajé en el campo bajo un sol que te quemaba la piel y la esperanza. Vi a mis hermanos y hermanas pasar hambre, vi a mi madre envejecer 30 años en 10, vi la desesperación en los ojos de mi padre cada temporada mala. A los 12 años ya sabía que no quería esa vida, que prefería morir joven con dinero en el bolsillo, que viejo muriendo de hambre en la misma tierra donde nací. Cuando tenía 17 crucé la frontera ilegalmente hacia California, como lo habían hecho millones antes que yo buscando el sueño americano, que para los pobres mexicanos es simplemente poder comer 3 veces al día. Trabajé en campos agrícolas ganando salarios de miseria, pero aún así mejor que lo que podría ganar en Michoacán. Fue en California donde tuve mi primer contacto real con el narcotráfico. Trabajaba en los campos con otros migrantes, muchos de los cuales tenían conexiones con organizaciones que movían drogas del sur hacia el norte. El dinero que ganaban en una semana moviendo mercancía era más de lo que yo ganaba en 6 meses rompiendo mi espalda en las cosechas. La tentación era obvia y la necesidad más obvia todavía. Empecé como mula, transportando paquetes pequeños de marihuana y cocaína entre ciudades de California. Era 1888 y el negocio estaba en pleno auge con demanda insaciable en Estados Unidos. Subí rápido porque era confiable, disciplinado y no tenía miedo de hacer lo que fuera necesario para proteger la mercancía. En 3 años pasé de ser mula a ser coordinador de envíos manejando equipos de transportistas. Ahí aprendí la logística del narcotráfico, las rutas, los contactos con autoridades corruptas, los métodos para evitar detecciones. Mi primer arresto fue en 1992, cuando agentes federales nos cayeron en un almacén donde guardábamos 3 toneladas de cocaína. Me condenaron a 3 años en una prisión federal y ahí fue donde mi educación criminal realmente comenzó. En prisión conocí a gente de todas las organizaciones mexicanas: Sinaloa, Golfo, Tijuana, Juárez. Aprendí cómo funcionaban sus estructuras, cómo movían dinero, cómo corrompían autoridades, cómo resolvían conflictos. También aprendí que en este negocio la única ley real es la ley del más fuerte y del más inteligente. Cuando salí de prisión en 1995, ya no era el campesino ingenuo de Michoacán, sino alguien con conocimiento profundo del negocio y con contactos valiosos en el mundo del narco. Regresé a México decidido a construir mi propia organización en lugar de ser empleado de otros. Empecé trabajando con el Cártel del Milenio en Jalisco, una organización relativamente pequeña que controlaba producción de metanfetaminas y rutas locales. Ahí conocí a Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho, que era lugarteniente del Cártel de Sinaloa, y quien me enseñó el verdadero negocio de las anfetaminas
que estaban empezando a explotar en demanda en Estados Unidos. Bajo su tutela, aprendí la química básica de producción de metanfetaminas, cómo establecer laboratorios clandestinos, cómo conseguir precursores químicos y cómo crear redes de distribución eficientes. Para 2005 yo ya manejaba varias células de producción, generando millones de dólares al mes, pero también estaba aprendiendo algo más importante, que la lealtad en el narco es un mito y que tarde o temprano todos traicionan o son traicionados. Esa lección me salvaría la vida varias veces en las décadas siguientes. Cuando mataron a Ignacio Coronel en 2010 durante un operativo militar, muchos de los que trabajábamos bajo él quedamos huérfanos dentro del cártel de Sinaloa. Los líderes principales, como el Chapo y el Mayo, no nos dieron el mismo trato o respeto que Nacho nos había dado. Nos veían como trabajadores prescindibles, no como socios. Fue entonces cuando, junto con otros descontentos, tomamos la decisión de separarnos y formar nuestra propia organización. Así nació el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2011, con el objetivo específico de ser más violentos, más eficientes y más brutales que cualquier otro cartel para establecer nuestro territorio rápidamente. No íbamos a pedir permiso ni a negociar, íbamos a tomar lo que queríamos por la fuerza. Los primeros años fueron de guerra constante contra los Zetas, contra remanentes del milenio, contra células de Sinaloa que no aceptaban nuestra presencia. Eliminamos a todos los que se opusieron sin misericordia. Lo que nos diferenció de otros carteles fue nuestra disposición a usar niveles de violencia que otros consideraban excesivos. Creamos videos de ejecuciones que distribuíamos en redes sociales, no solo para aterrorizar enemigos, sino para mandar mensajes claros a autoridades y población general. No nos íbamos a esconder ni a operar discretamente, íbamos a ser visibles, dominantes, imposibles de ignorar. Derribamos helicópteros militares, atacamos convoyes del ejército, quemamos bancos y negocios en ciudades enteras cuando queríamos enviar mensajes. Esta estrategia de terror funcionó perfectamente para establecernos en Jalisco y después expandirnos hacia otros estados. Para 2015, el CJNG ya controlaba operaciones en más de 20 estados mexicanos, convirtiéndonos en el cartel de más rápido crecimiento en la historia del narcotráfico mexicano. Y yo me convertí en el enemigo público número 1. Pero aquí es donde la narrativa oficial empieza a divergir de la realidad que el gobierno no quiere admitir. Sí, soy un criminal, sí, he ordenado miles de ejecuciones, sí, mi organización es responsable de violencia brutal en todo México. Pero la razón por la que sigo libre después de tantos años de ser supuestamente el más buscado no es porque sea un genio táctico o porque tenga un ejército invencible, es porque desde 2016 tengo un acuerdo implícito con sectores del gobierno mexicano y con agencias estadounidenses, un pacto de no agresión donde ambas partes ganan algo. El gobierno necesita que yo controle el caos que otros carteles menos organizados crearían. Las agencias estadounidenses necesitan que yo mantenga flujos constantes y predecibles que pueden monitorear en lugar de tener docenas de grupos pequeños imposibles de rastrear. Y yo necesito espacio para operar sin ser capturado o eliminado. Es un arreglo sucio que todos niegan públicamente, pero que todos respetan privadamente. El acuerdo comenzó después de que el gobierno capturó a varios líderes de carteles rivales entre 2015 y 2016, incluyendo a miembros importantes de los Zetas y del Golfo. Cada captura creaba vacíos de poder que resultaban en guerras internas y fragmentación de esos carteles en grupos más pequeños, más violentos, más impredecibles. El gobierno se dio cuenta de que la estrategia de capturar capos estaba empeorando la violencia, no resolviéndola. Necesitaban estabilidad, aunque esa estabilidad viniera de un cartel fuerte y organizado en lugar de docenas de células peleando entre sí. Por mi parte, yo estaba expandiendo el CJNG agresivamente, pero también entendía que guerra total contra el gobierno era insostenible a largo plazo.
Ambas partes necesitaban un arreglo, aunque ninguna pudiera admitirlo públicamente. Los contactos iniciales fueron a través de intermediarios exfuncionarios de inteligencia, abogados, conectados, gente que podía moverse entre ambos mundos sin levantar sospechas. Los términos del acuerdo nunca fueron escritos, obviamente, pero eran claros para ambas partes. Yo mantendría control sobre mis territorios, evitando fragmentación y reduciendo violencia contra civiles y autoridades. No derribaría más helicópteros, ni atacaría instalaciones militares. Mantendría producción y tráfico de drogas, pero de manera más discreta, sin los videos de ejecuciones masivas que atraían atención internacional. A cambio, el gobierno no pondría recursos serios en capturarme. Habría operativos ocasionales para mantener apariencias, pero siempre con fugas de información que me permitirían moverme antes de que llegaran. Las recompensas aumentarían creando la narrativa de que me buscaban intensamente, cuando la realidad era que sabían exactamente dónde estaba la mayor parte del tiempo y elegían no actuar. Era hipocresía pura, pero era hipocresía funcional que beneficiaba a todos los involucrados, excepto al público que seguía creyendo en la guerra contra el narco. Este tipo de acuerdos no son nuevos en México ni exclusivos conmigo. Ha habido pactos similares con otros carteles durante décadas, pero nunca se admiten porque destruirían la legitimidad del gobierno. ¿Cómo explicas a tu población que, en lugar de combatir al narco, estás negociando con él, administrando el problema en lugar de resolverlo? ¿Cómo le dices a Estados Unidos que pide resultados en la guerra antidrogas, que en realidad prefieres tener un cartel fuerte y estable que mantenga orden criminal en lugar de caos? La verdad es que gobiernos de ambos lados de la frontera han decidido hace tiempo que el narcotráfico es imposible de eliminar. Entonces es mejor controlarlo y manejarlo como si fuera industria regulada desde la sombra. Yo soy la prueba viviente de esa política no declarada. Si realmente quisieran capturarme con los recursos que Estados Unidos y México tienen a su disposición, ya lo habrían hecho. Saben dónde están mis ranchos, conocen mis rutas, tienen infiltrados en mi organización, pero no actúan porque el acuerdo sigue vigente. Por supuesto, hay límites a este acuerdo y líneas que no puedo cruzar sin romperlo. Cuando en 2020 sicarios del CJNG atacaron al secretario de Seguridad de Ciudad de México, Edgar Alonso Morales, en un atentado fallido, eso casi rompe el pacto. Yo no había ordenado ese ataque, fue iniciativa de un comandante que actuó sin autorización, pero el gobierno reaccionó furioso porque atacar a un funcionario de ese nivel cruzaba la línea de lo permitido. Tuvimos que hacer concesiones, entregar información sobre operadores de otros carteles, permitir algunas capturas dentro de nuestras propias filas para calmar la situación. El comandante que ordenó el ataque fue ejecutado no por el gobierno, sino por nosotros mismos como mensaje de que respetaríamos los términos. Después de eso hubo una recalibración del acuerdo con reglas más explícitas sobre qué era aceptable y qué no. Funcionarios de gobierno y sus familias estaban fuera de límites. Violencia contra civiles debía reducirse al mínimo necesario. Producción de fentanilo que estaba causando crisis en Estados Unidos debía moderarse o al menos hacerse menos visible. El fentanilo específicamente se convirtió en punto de tensión porque Estados Unidos empezó a presionar duramente al gobierno mexicano sobre el tema. Nosotros habíamos comenzado a producir fentanilo masivamente porque las ganancias eran astronómicas comparadas con otras drogas. Con un laboratorio pequeño podíamos producir suficiente fentanilo para millones de dosis. Y los precursores químicos llegaban fácilmente desde China, pero las muertes por sobredosis en Estados Unidos alcanzaron niveles de crisis nacional con más de 100,000 muertos anuales. Eso generó presión política que el gobierno mexicano no podía ignorar completamente. Tuvimos que ajustar nuestras operaciones, reducir producción visible, mover laboratorios frecuentemente, aceptar
que algunas instalaciones fueran decomisadas en operativos coordinados que nos avisaban antes para que sacáramos personal importante. Era teatro puro, donde ambas partes fingíamos combatirnos, mientras en realidad administrábamos el problema según lo que era políticamente conveniente para ellos y económicamente sostenible para nosotros. Los estadounidenses también tienen su propio acuerdo conmigo, aunque es aún más negado que el acuerdo con el gobierno mexicano. Agencias como la DEA y CIA han tenido contacto indirecto conmigo durante años a través de los mismos intermediarios que uso con el gobierno mexicano. Ellos quieren dos cosas principalmente: inteligencia sobre otros grupos criminales, especialmente aquellos con conexiones terroristas internacionales, y flujos predecibles de drogas que puedan monitorear para sus propias investigaciones. Yo les he proporcionado ambas cosas. He entregado información sobre células de otros carteles que tienen vínculos con grupos del Medio Oriente o Asia, información que les sirve para sus objetivos de seguridad nacional más amplios. También mantengo rutas y métodos de tráfico relativamente constantes, lo que les permite rastrear el dinero y construir casos contra distribuidores en Estados Unidos sin tocar nuestra estructura principal en México. Es una relación simbiótica donde todos ganan algo. Ellos obtienen arrestos y decomisos para sus estadísticas, yo mantengo mi libertad y mis operaciones. Esta realidad cínica es lo que el gobierno oculta cuando habla de la guerra contra el narco. No hay guerra real. Hay administración de un negocio ilegal que genera demasiado dinero y emplea a demasiada gente como para ser realmente eliminado. Los políticos lo saben, los militares lo saben, las agencias de inteligencia lo saben, pero el público no puede saberlo porque destruiría la narrativa de instituciones heroicas combatiendo al crimen organizado. Es más conveniente mantenerme como villano mediático, el hombre más peligroso de México, contra quien supuestamente se lanzan todos los recursos del Estado. La realidad es que soy más útil libre y operando bajo supervisión implícita que capturado, creando un vacío de poder que docenas de grupos intentarían llenar generando caos. Soy el mal necesario que el sistema prefiere tolerar porque la alternativa es peor desde su perspectiva pragmática de control. He tenido que aceptar ciertas limitaciones que vienen con este acuerdo. No puedo vivir abiertamente ni disfrutar mi riqueza de la forma en que otros capos lo han hecho. No puedo tener la vida pública que el Chapo tuvo con sus fiestas legendarias y su imagen de Robin Hood moderno. Tengo que mantenerme en las sombras, moviendo constantemente entre casas seguras en zonas rurales de Jalisco y Michoacán, siempre a no más de 2 horas de distancia de la sierra, donde puedo esconderme si algo sale mal. Mi familia vive con protección constante, sabiendo que en cualquier momento el acuerdo podría romperse y todos estaríamos en peligro. Es un precio que he pagado por mantener mi libertad y mi poder, pero a veces me pregunto si vale la pena vivir como prisionero libre en lugar de prisionero encerrado. La diferencia es que yo tengo más espacio para moverme, pero igualmente estoy atrapado en un sistema que no controlo completamente. También he tenido que hacer cosas que van contra mi propio código para mantener el acuerdo vigente. He entregado a comandantes leales que se volvieron demasiado visibles o problemáticos para el gobierno. He permitido que desmantelaran operaciones importantes sacrificando ganancias para mantener apariencias de que el Estado está combatiendo al cartel efectivamente. He ejecutado a gente de mi propia organización por órdenes indirectas del gobierno cuando esa persona sabía demasiado o había cruzado líneas que pusieron en peligro el acuerdo. Cada una de esas decisiones me ha hecho cuestionar quién realmente controla esta organización, si yo o los intereses gubernamentales que me mantienen en mi posición mientras les sirvo.
La verdad incómoda es que ya no soy completamente libre para tomar decisiones solo para mi beneficio. Ahora debo considerar cómo cada acción afecta el balance delicado que mantiene este pacto funcionando. Las pocas veces que el gobierno ha montado operativos serios para capturarme han sido cuando presión internacional se volvió demasiado grande como para ignorarla, o cuando yo o mi gente hemos cruzado líneas que rompieron temporalmente el acuerdo. En 2015, cuando derribamos el helicóptero militar matando a varios soldados, hubo una cacería real durante semanas con miles de efectivos desplegados en Jalisco. Tuve que esconderme profundamente en la sierra sin comunicación durante un mes hasta que las aguas se calmaran y se pudieran restablecer los canales de negociación. Lo mismo pasó después del ataque fallido al secretario de Seguridad en 2020. Pero incluso en esos operativos serios, siempre había fugas de información que me permitían mantenerme un paso adelante. Oficiales corruptos dentro de las instituciones me avisaban de movimientos de tropas, ubicaciones, de retenes, planes operativos. Esa corrupción no es coincidencia, es parte del sistema que permite que este acuerdo funcione. La corrupción es el aceite que lubrica toda esta maquinaria de hipocresía. Tengo en nómina comandantes militares, policías estatales y federales, políticos locales y estatales, jueces, fiscales, funcionarios de inteligencia. Algunos reciben pagos mensuales directos, otros reciben favores o protección para sus propios negocios ilícitos. Esta red de corrupción es tan extensa que penetra todos los niveles del gobierno mexicano, desde municipios hasta secretarías federales. No es que yo haya corrompido el sistema ya estaba corrupto cuando llegué yo, simplemente aprendí a navegarlo y aprovecharlo mejor que otros. Y el gobierno lo permite porque muchos de sus funcionarios se benefician directamente de esa corrupción. Es un círculo vicioso donde todos están tan manchados que nadie puede denunciar a nadie sin exponerse a sí mismo. Por eso el sistema se perpetúa década tras década sin importar qué partido político esté en el poder. Estados Unidos también se beneficia de mantener este status quo, aunque nunca lo admitirían. La guerra contra las drogas es una industria multimillonaria que emplea a decenas de miles de agentes, alimenta presupuestos enormes de agencias federales, justifica políticas de seguridad fronteriza y mantiene prisiones privadas llenas de convictos por drogas. Si realmente resolvieran el problema del narcotráfico, todas esas industrias colapsarían. Es más conveniente mantener una guerra perpetua que nunca se gana, pero que genera recursos, empleos y poder político para aquellos involucrados en combatirla. Yo soy el enemigo necesario que mantiene esa industria funcionando. Mientras yo exista como amenaza, los presupuestos antidrogas seguirán fluyendo las agencias, seguirán expandiéndose los políticos, seguirán haciendo campaña, prometiendo ser duros contra el narco. Es un sistema perfectamente diseñado, donde todos ganan, excepto los adictos que mueren por sobredosis y los inocentes atrapados en la violencia. He pensado muchas veces en romper este acuerdo y contar públicamente toda la verdad sobre cómo funciona realmente esta relación entre gobierno y narco. Podría filtrar grabaciones de conversaciones con intermediarios gubernamentales, podría exponer nombres de funcionarios en nómina, podría revelar documentos que prueban coordinación entre agencias de gobierno y carteles, pero hacer eso sería suicidio porque inmediatamente me convertiría en amenaza existencial para todo el sistema que depende de mantener esta mentira. Me eliminaría no solo el gobierno mexicano y estadounidense, sino probablemente mis propios socios dentro del cartel que temen que exponer el acuerdo los ponga en peligro también. El silencio es la condición fundamental de mi supervivencia y la supervivencia de todos los involucrados en este juego sucio. Por eso esta verdad permanece oculta, conocida por unos pocos y negada por todos públicamente. Mi legado será complejo y contradictorio. Soy criminal responsable de miles de muertes, de inundar Estados Unidos con drogas que matan, de terror que ha destruido comunidades enteras.
pero también soy producto de un sistema que me creó y me mantiene un sistema donde pobreza, desesperación y falta de oportunidades canalizan a hombres como yo hacia el único negocio que ofrece escape. Soy villano en la narrativa oficial, pero también soy pieza funcional en un sistema de corrupción e hipocresía que va mucho más allá de mí. Cuando finalmente me capturen o me maten, y eventualmente pasará, porque todos caemos en este negocio, no cambiará nada fundamental. Alguien más tomará mi lugar, el CJNG continuará bajo nuevo liderazgo o se fragmentará en grupos más pequeños que pelearán entre sí generando más violencia. El gobierno seguirá fingiendo que combate al narco mientras negocia con quien sea que surja como nuevo líder fuerte. Y la guerra contra las drogas continuará siendo la mentira más grande y más costosa de nuestra época. Me llamo Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, y esta es la verdad que el gobierno mexicano y estadounidense no quieren que sepas. No sigo libre porque sea invencible o porque tenga superpoderes para evitar capturas. Sigo libre porque un acuerdo implícito entre criminales y gobierno me mantiene operando mientras sirva a sus intereses de estabilidad, control y administración de un negocio que oficialmente combaten, pero pragmáticamente toleran. La recompensa de $10 millones sobre mi cabeza es teatro puro para el público que necesita creer en héroes y villanos. La realidad es mucho más gris y mucho más corrupta, donde todos estamos manchados y donde la guerra contra el narco es realmente una asociación criminal entre Estado y crimen organizado. Esa es la verdad que permanecerá oculta porque admitirla destruiría la legitimidad de instituciones enteras y expondría décadas de mentiras. Pero yo la conozco, los funcionarios que negocian conmigo la conocen. Y ahora tú también la conoces, aunque nunca podrás probarla porque todos los involucrados la negarán hasta su último aliento. Han pasado 5 años desde que este acuerdo implícito se consolidó completamente y puedo ver con claridad cómo ha transformado no solo mi posición, sino la naturaleza misma del narcotráfico en México. Lo que comenzó como negociación pragmática para evitar capturas se ha convertido en sistema sofisticado de control, donde gobierno y crimen organizado funcionan casi como socios corporativos con roles definidos y beneficios mutuos. Yo manejo el lado operativo controlando producción, distribución y uso de violencia, mientras que funcionarios gubernamentales manejan el lado político creando narrativas que justifican presupuestos y políticas. Ambos necesitamos al otro para mantener nuestros respectivos poderes. Esta codependencia es tan profunda ahora que romperla causaría colapso de ambas estructuras. Por eso el acuerdo se ha vuelto cada vez más institucionalizado con protocolos casi formales para comunicación, resolución de conflictos y ajustes, cuando alguna parte se desvía demasiado de lo acordado. Los canales de comunicación entre mi organización y sectores gubernamentales se han refinado con los años hasta alcanzar niveles de sofisticación que sorprenderían a cualquier observador externo. Tenemos intermediarios específicos, exfuncionarios de inteligencia, abogados, con conexiones en ambos mundos empresarios aparentemente legítimos que pueden reunirse tanto conmigo como con secretarios de Estado sin levantar sospechas. Estos intermediarios transmiten mensajes en ambas direcciones, manteniendo negabilidad plausible para todos los involucrados. Cuando el gobierno necesita que yo reduzca operaciones en cierta región o que entregue información sobre grupos rivales, el mensaje llega a través de estos canales. Cuando yo necesito que ciertas investigaciones se estanquen o que operativos militares eviten ciertas zonas, lo comunico de la misma forma. Es como diplomacia secreta entre dos naciones en guerra oficial pero en paz práctica con sus propios protocolos, embajadores y tratados no escritos. He llegado a conocer personalmente a varios de los funcionarios con quienes tengo este acuerdo, aunque siempre a través de reuniones discretas en ranchos alejados o propiedades seguras donde no hay registro oficial de que estuvimos juntos.
Algunos de estos hombres ocupan posiciones muy altas en el gobierno federal, con acceso directo al presidente y con poder de decisión sobre políticas de seguridad nacional. En estas reuniones hablamos con franqueza brutal sobre la realidad del narcotráfico en México, sobre por qué la guerra contra las drogas es imposible de ganar y sobre cómo administrar el problema de la manera menos dañina posible. Ellos me ven no como enemigo, sino como administrador necesario de una industria que no puede ser eliminada, solo regulada extraoficialmente. Yo los veo como socios incómodos que me dan espacio para operar a cambio de que yo mantenga orden relativo en mis territorios. Hay respeto mutuo, aunque ambas partes sabemos que es respeto basado en conveniencia, no en valores compartidos. Uno de los aspectos más perturbadores de este arreglo es cómo ha normalizado la violencia dentro de ciertos parámetros aceptables. El gobierno no me pide que detenga toda violencia, eso sería imposible e ingenuo. Lo que me piden es que la violencia sea controlada estratégica y dirigida principalmente contra otros criminales, no contra civiles inocentes. Puedo ejecutar a rivales del cártel de Sinaloa o células de los Zetas, sin que el gobierno intervenga, siempre y cuando lo haga de manera relativamente discreta, sin videos virales, sin cuerpos desmembrados, colgados en puentes, sin masacres que generen cobertura internacional. Es violencia administrada donde hay límites tácitos sobre qué es tolerable y qué cruza líneas que forzarían al gobierno a actuar por presión pública. He tenido que disciplinar a comandantes de mi propia organización que se excedieron en brutalidad, no porque me importara moralmente, sino porque sus acciones amenazaban el acuerdo que me mantiene libre y poderoso. La parte más cínica de todo esto es cómo ambas partes usamos víctimas reales para mantener nuestras narrativas públicas. El gobierno necesita decomisos, arrestos y operativos exitosos para demostrar que está combatiendo al narco. Entonces, yo les permito capturar células específicas de mi organización, generalmente las más visibles o las que han causado problemas. Sacrifico peones para proteger torres y reinas en este juego de ajedrez. Los sicarios capturados creen que fueron traicionados por mala suerte o por fallas de seguridad. No saben que fueron entregados deliberadamente como parte del precio de mantener el acuerdo. Sus vidas en prisión son el costo de mi libertad y del statu quo que beneficia a todos los poderosos involucrados. Es brutal, pero es como funciona este sistema, donde los de abajo siempre pagan por los acuerdos de los de arriba. Me he vuelto tan calculador sobre esto que tengo lista mental de quién puede ser sacrificado sin afectar operaciones críticas. El dinero es otro componente crucial que hace que este sistema funcione tan bien para todos los involucrados. El narcotráfico genera literalmente decenas de miles de millones de dólares anuales y esa cantidad astronómica de dinero tiene que ir a algún lado. Una porción enorme se queda en México, no solo en manos de criminales, sino distribuida a través de toda la economía. Los sobornos que pago a funcionarios gubernamentales suman cientos de millones anuales de dinero, que después se lava a través de negocios legítimos, inversiones inmobiliarias, cuentas en el extranjero. Los políticos que cooperan conmigo pueden financiar campañas millonarias, comprar propiedades lujosas, asegurar futuros para sus familias. No es solo corrupción individual, es redistribución sistemática de riqueza del narco hacia élites políticas y económicas que dependen de ese flujo de dinero para mantener sus estilos de vida y su poder. Por eso tantos en el gobierno tienen incentivos personales para que el sistema continúe como está. También he aprendido a usar mi riqueza para generar dependencia económica en comunidades enteras, lo que me da protección adicional contra capturas. En zonas rurales de Jalisco y Michoacán, donde opero, soy el empleador principal de miles de personas directa o indirectamente. Financio construcción de caminos, escuelas, iglesias. Doy becas a estudiantes, pago gastos médicos de familias pobres, organizo fiestas patronales.
Esta filantropía criminal crea lealtad genuina en poblaciones que me ven no como criminal, sino como benefactor que ha mejorado sus vidas más que cualquier gobierno. Cuando autoridades llegan buscándome esas comunidades, me protegen no por miedo, sino por gratitud y por interés propio de mantener la fuente de prosperidad que he traído a sus regiones. El gobierno lo sabe y es otra razón por la que operativos en mis zonas base son tan raros. Capturarme ahí significaría enfrentar resistencia no solo de sicarios armados, sino de poblaciones civiles que me consideran aliado, no enemigo. Estados Unidos presenta su propio conjunto de contradicciones en esta relación triangular entre mi organización gobierno mexicano y agencias estadounidenses. Públicamente Estados Unidos presiona a México constantemente para que me capture, ofreciendo recompensas enormes, compartiendo inteligencia, amenazando con sanciones si no hay resultados. Pero en canales privados hay entendimiento de que capturarme causaría fragmentación del CJNG en múltiples grupos pequeños que serían más difíciles de monitorear y controlar. Prefieren tener un cartel grande y relativamente organizado con el cual pueden negociar indirectamente que docenas de células caóticas imposibles de rastrear. Las agencias estadounidenses también se benefician del flujo de inteligencia que proporciono sobre otros grupos criminales, especialmente aquellos con conexiones internacionales que les preocupan desde perspectiva de seguridad nacional. He entregado información sobre células con vínculos a grupos asiáticos y del Medio Oriente, información que ha ayudado a investigaciones de la DEA y CIA en otras partes del mundo. Uno de los secretos mejor guardados de esta relación es cómo la lucha contra el fentanilo se ha convertido en teatro político más que en esfuerzo genuino. El fentanilo está matando a más de 100,000 estadounidenses anualmente y hay presión pública enorme para que se haga algo. Entonces, periódicamente hay operativos grandes contra laboratorios de fentanilo con decomisos masivos y conferencias de prensa, celebrando victorias en la guerra contra esta droga letal. Lo que no dicen es que muchos de esos operativos son coordinados de antemano conmigo. Yo sacrifico laboratorios antiguos o menos productivos, proporciono ubicaciones exactas, permito que decomisen toneladas de precursores químicos. A cambio, mis laboratorios principales siguen operando sin interferencia en ubicaciones que no comparto con nadie. Es intercambio donde el gobierno obtiene victorias mediáticas para calmar presión política y yo obtengo protección para operaciones críticas. Las muertes por fentanilo continúan aumentando, pero todos los actores políticos pueden decir que están haciendo algo, aunque ese algo sea principalmente cosmético. La pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, de hecho, fortaleció este sistema en lugar de debilitarlo. Durante los confinamientos, cuando la economía formal colapsó, el narcotráfico se convirtió en fuente aún más importante de dinero e ingresos para millones de personas. La demanda de drogas en Estados Unidos aumentó con la ansiedad y aislamiento de la pandemia, mientras que oportunidades de empleo legal en México se evaporaron. Más gente entró a trabajar para el cartel no por elección, sino por desesperación de alimentar a sus familias. El gobierno estaba tan abrumado manejando la crisis sanitaria que puso aún menos recursos en combatir al narco. Usamos ese periodo para consolidar control sobre nuevos territorios, expandir producción de metanfetaminas y fentanilo y establecer nuevas rutas de tráfico. Cuando la pandemia terminó, el CJNG había crecido significativamente en poder e influencia todo bajo las narices de autoridades que estaban distraídas o que eligieron mirar hacia otro lado porque tenían problemas más urgentes según su cálculo político. He pensado mucho en cómo terminará esta historia para mí personalmente. Todos los capos antes de mí han terminado muertos o en prisión, sin excepciones. El Chapo, que fue el más poderoso de su generación, ahora pudrirse en una supermax estadounidense sin ninguna esperanza de salir vivo. Pablo Escobar murió acribillado en un tejado de Medellín
Los Arellano Félix cayeron uno por uno muertos o capturados. La historia no es amable con hombres como nosotros, sin importar cuánto poder acumulemos temporalmente. Yo sé que mi destino será similar, que eventualmente el acuerdo que me protege se romperá por alguna razón, presión internacional demasiado grande, un nuevo gobierno que decida no respetarlo, un rival que pague más que yo, o simplemente porque ya no seré útil para quienes me protegen ahora. Cuando ese día llegue enfrentaré la misma decisión que todos los capos antes: morir peleando o rendirme y pasar el resto de mi vida en prisión. No sé qué elegiré cuando llegue ese momento, pero sí sé que no hay final feliz en este negocio para nadie. Mi familia es mi mayor vulnerabilidad y mi mayor motivación para mantener este acuerdo funcionando el mayor tiempo posible. Tengo esposa, hijos, nietos que viven vidas relativamente normales bajo protección constante. Ellos saben a qué me dedico, pero no conocen los detalles sangrientos ni entienden completamente las implicaciones morales. Para ellos, soy proveedor y patriarca que ha dado a la familia riqueza y estatus que nunca hubieran tenido de otra forma. Temo el día en que me capture o me maten, no tanto por mí, sino por lo que les pasará a ellos. El gobierno mexicano tiene historial de ir tras familias de capos, confiscando propiedades, arrestando esposas e hijos, acusándolos de lavado de dinero y complicidad. Mis hijos podrían terminar en prisión pagando por mis crímenes. Esa posibilidad me atormenta más que mi propio destino, y es razón adicional por la cual necesito que el acuerdo actual se mantenga protegiéndome de consecuencias inmediatas, mientras puedo hacer arreglos para proteger a mi familia cuando ya no esté. La pregunta que me hago constantemente es: si todo esto ha valido la pena. He acumulado riqueza que no podré gastar en varias vidas. He construido imperio criminal más poderoso que muchos gobiernos. He sobrevivido décadas en negocio donde la expectativa de vida promedio es menos de 10 años. Pero vivo como prisionero en casas seguras, moviéndome constantemente sin poder disfrutar nada de lo que he construido. No puedo viajar libremente, no puedo tener vida social normal, no puedo confiar en nadie completamente, porque en cualquier momento alguien podría traicionarme por dinero o por salvar su propia vida. He ordenado muertes de miles de personas, he destruido familias, he contribuido a crisis de adicción que mata decenas de miles anualmente. Cargo ese peso sabiendo que desde perspectiva moral soy monstruo, sin importar cómo yo racionalice mis acciones como productos de circunstancias o como necesidades de supervivencia. A veces, en momentos de honestidad brutal conmigo mismo, me pregunto si no hubiera sido mejor quedarme como campesino pobre en Michoacán, viviendo vida simple y honesta, aunque difícil. Pero entonces recuerdo la pobreza aplastante de mi niñez, el hambre constante, la desesperanza de ver que no importaba cuánto trabajaras, nunca saldrías de miseria. Recuerdo a mi padre muriendo joven y quebrado por trabajo que nunca le dio dignidad ni recompensa. Recuerdo que cuando decidí entrar a este negocio, no fue por maldad pura, sino por necesidad desesperada de escapar de futuro, que no ofrecía nada excepto más sufrimiento. México ha fallado a millones de personas, como yo, dejándonos sin opciones reales de vida digna, empujándonos hacia narco como única salida de pobreza. Sí soy criminal, pero soy criminal que este sistema socioeconómico creó. Los políticos y empresarios legítimos que me condenan públicamente mientras negocian conmigo privadamente son igual o más culpables, porque ellos tienen poder de cambiar el sistema y eligen no hacerlo porque se benefician del status quo. Al menos yo soy honesto sobre lo que soy. Ellos viven en hipocresía constante. Esta narrativa que estoy compartiendo ahora nunca será publicada mientras yo viva, porque hacerlo me convertiría en amenaza existencial
para todo el sistema que depende de mantener estas verdades ocultas. Pero la he documentado en videos y documentos que he dejado con personas de confianza con instrucciones de publicarlos si muero o si me capturan. Será mi última venganza contra el sistema que me usó tanto como yo lo usé a él, revelar la hipocresía y corrupción que mantienen esta farsa de guerra contra drogas. Cuando esa información salga, si es que sale, causará escándalo temporal. Habrá demandas de investigaciones, algunos funcionarios menores serán sacrificados como chivos expiatorios. Pero fundamentalmente, nada cambiará porque el sistema es demasiado grande, demasiado arraigado y beneficia a demasiada gente poderosa. Nuevos acuerdos se harán con mi sucesor, la mentira continuará y México seguirá atrapado en este ciclo de violencia, corrupción y negociación secreta entre gobierno y crimen organizado. Me llamo Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, el hombre más buscado de México, que en realidad no es tan buscado porque pacto secreto me mantiene libre mientras sirva intereses que van mucho más allá del narcotráfico simple. Soy producto villano y socio de sistema corrupto que involucra a gobiernos de ambos lados de frontera, a agencias de inteligencia, a élites económicas y políticas. La razón por la que sigo libre no es misterio para quienes conocen la verdad, es resultado calculado de acuerdos pragmáticos entre criminales de diferentes tipos, algunos con insignias gubernamentales, otros con armas y drogas. Esta es la realidad que el público nunca sabrá oficialmente, porque admitirla destruiría últimas pretensiones de legitimidad de instituciones que supuestamente nos protegen, pero que en realidad nos traicionan negociando con aquellos que dicen combatir. Esta es la verdad que el gobierno oculta y que yo ahora he revelado, dejando registro permanente de cómo realmente funciona el narcotráfico en México, más allá de narrativas simplistas de buenos contra malos que alimentan a población ingenua que prefiere creer en mentiras reconfortantes que enfrentar realidad brutal y corrupta en la que todos estamos atrapados.